Hace unos 30 años, un hermano muy amado me preguntó: hermano, ¿cuántas veces se reúnen ustedes como iglesia? Y yo le respondí: pues solamente una, los días domingo. Y él, con cara sorprendida, me dice: ¿y cómo es posible? ¿Cómo hacen los hermanos para subsistir con una reunión a la semana? Yo le respondí que la vida está en Cristo, no en la iglesia. Y si la iglesia tiene vida, no es vida en sí misma, sino que es por Cristo Jesús. Y que podemos estar congregándonos día a día, pero si no recibimos la vida de Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Pero si tenemos la vida de Cristo, entonces no hay problema las veces que nos reunamos en la iglesia, porque la vida no la vamos a hallar en la iglesia física, sino que la vida la llevamos nosotros. Y con el tiempo el hermano entendió esto. Y una prueba de eso son casi los 9 meses o 8 meses que hemos pasado sin congregarnos. ¿Cuándo en la vida íbamos a pasar tanto tiempo sin congregarnos? Sin embargo, aquí estamos como en el principio. ¿Por qué? Porque la vida está en Él. Y si estamos en Él, estamos completos, hermanos. Amén. Y aquellos que estamos hoy físicamente reunidos y aún digitalmente, sabemos eso y entendemos que la vida está en Él. Él es la fuente de vida. Ahora, para que esa vida fluya y esté en nosotros, es necesario que tengamos un compromiso como hijos de Dios con nuestro Padre. Si vamos a Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23, encontramos los inicios de la iglesia de Antioquía. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Nosotros no hemos sido esparcidos, pero sí hemos sido segregados. Hemos sido tenidos cautivos en nuestras casas. Pero dice que en ese tiempo hubo una persecución que hubo con motivo de Esteban. Y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahí llegó el evangelio a Antioquía.
por esos hombres. Y dice el verso 21, y la mano del Señor, su presencia, estaba con ellos. Y eso es lo que necesitamos, que su mano esté sobre nuestras vidas, que su presencia esté con nosotros. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se convirtieron a la iglesia, sino al Señor. Y eso es lo que Él espera de sus hijos. Una conversión, sí, no a la iglesia, sino al Señor. Y dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, la presencia de Dios, se regocijó, porque hermanos, donde está la presencia de Dios, la presencia del Rey, hay gozo, hay gozo. No puede haber tristeza en su presencia. Y exhortó, dice Esteban, a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles, no a la iglesia, sino al Señor. Entonces, vemos dos cosas. Primero, estos cristianos de Antioquía se convirtieron al Señor, primero. Y segundo, permanecieron fieles al Señor. ¿Amén? Si podemos bajarle un poquito a la música de fondo. Un poquito. Entonces, dos cosas que son necesarias aún para nosotros como hijos de Dios. Primero, una conversión al Señor, como dije, no a la iglesia, no a estatutos, no es proselitismo, sino una conversión al Señor. Y lo segundo es ser fieles, en otras palabras, tener un compromiso real con nuestro Dios. Y como Pablo dice en Efesios 5, que la relación matrimonial es un reflejo de la relación entre Cristo y los creyentes, la iglesia. Y para que un matrimonio en lo natural, hermanos, se realice, hay dos aspectos que deben involucrarse en ellos para que sea un matrimonio estable. Primero, tiene que haber libre albedrío, y eso se expresa cuando la palabra dice sí acepto casarme con fulana o con fulano. Hay un compromiso de vivir por siempre hasta que la muerte los separe con esa persona, y él en su libre albedrío dice sí acepto. De igual manera, cuando recibimos al Señor, está basado en nuestro libre albedrío y decimos sí acepto al Señor Jesús. Pero luego, siempre en los matrimonios hay otra pregunta, y es que dice: ¿quieres prometer delante de Dios y estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles? ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla y conservarla
en tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad y sufrimientos, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieren. Y ellos tienen que decir: sí, acepto. Eso es más que un libre albedrío. Eso es tomar un compromiso de por vida, de estar en las buenas, en las malas, en todo tiempo, comprometido con la persona a la que me uní en matrimonio. Y cuando la pareja dice: sí, prometo, entonces el ministro dice: los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Y lo mismo sucede con nuestra relación en Cristo. Primero aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero luego hay una vida de entrega, una vida de compromiso, una vida de consagración para con el Señor. Y si esto es así en nuestra vida, vamos a llegar a la meta y alcanzaremos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Por lo general, los divorcios vienen debido a que no logran cumplir ese compromiso que hicieron en el altar delante de Dios. No pueden, no lo soportan, no tienen la gracia. Y es lo mismo, si queremos alcanzar lo mejor de Dios, si queremos llegar a la meta, necesitamos un compromiso con Dios. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, versículos 21, 23 y 24, parafraseando, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me amas. En otras palabras, aquel que está comprometido. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Me gusta eso que dice: el que me ama será amado por mi Padre. Si alguien quiere ganarse a los suegros, ame al hijo o a la hija de ellos. Pero si ellos ven que no la ama o que no lo ama, se metió en graves problemas. Y en el Señor es igual. El que me ama, mi Padre lo amará. Pero todo eso requiere del compromiso que tengamos con el Señor como hijos suyos. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 7, dice: entonces dijo Jesús, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Ese era el grado de entrega que Jesús tenía para con su Padre. He aquí que vengo con un solo propósito: hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Y ese compromiso fue tan grande
que lo llevó al sufrimiento, lo llevó al dolor, de tal manera que lo llevó, en otras palabras, a la cruz del Calvario. ¡Qué compromiso! Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Hablando el Señor Jesús, dice: después de esto, estando en la cruz él crucificado, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tremendo. Ya todo había sido cumplido. Lo único que le quedaba a Jesús era decir: tengo sed. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Dice el verso 29: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, hasta aquí. He cumplido toda la voluntad del Padre. ¡Qué compromiso, hermanos! Él cumplió hasta la última tilde y coma de las Escrituras. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Ese compromiso es el compromiso que Dios espera de nosotros. Ese compromiso es el que necesitamos como hijos de Dios. Si vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice, versículo 5: haya pues en vosotros, fíjense, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir tiene que haber en nuestros corazones como hijos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús era el mismo Dios encarnado, pero cuando Él se hizo hombre, Él se despojó de sus vestiduras, de su poder, y se hizo hombre. Y no solo fue eso, sino que tomó forma de siervo. ¡Qué compromiso, hermanos! Él estuvo dispuesto a deshacerse o a dejar a un lado lo que Él era y venir a esta tierra a servir a los hombres. Y dice el verso 8: y estando en condición de hombre, aún más se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendos, qué tremendo, hermanos. Ese es Jesús. Ese Espíritu que estaba en Jesús es el que mora en nosotros. Y Él quiere llevarnos también a ese punto. Se despojó, se humilló, se hizo siervo. Ahora, si vamos al versículo 2 de Filipenses 2, dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjese, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y de ahí él llega y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús fue una vida comprometida. Y de la misma forma dice que debemos sentir lo mismo, que debemos humillarnos, teniendo a los demás como superiores. Que el Señor nos ayude. Compromiso como cristianos, como hijos de Dios. Compromiso. Quiero que vayamos al Salmo 137, versículo 1 al 4. Salmo 137, versículo 1 al 4. Aquí están los hijos de Dios, el pueblo de Dios, cautivos en Babilonia. Cautivos en Babilonia. Y dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Hermanos, los ríos de Babilonia eran ríos preciosos, caudalosos. Era una belleza. Es más, en ese tiempo era una de las grandes maravillas, los jardines de Babilonia. Ellos estaban en un lugar precioso. Babilonia era la potencia mayor en el mundo. Eran ricos. Era el sueño de cualquiera que viviera en esa época. Hoy es el sueño americano, en ese tiempo era el sueño babilónico. Y los judíos estaban ahí cautivos. Allí ellos se hicieron ricos. Allí comenzó la banca israelí. Ellos fueron los banqueros. Por eso cuando el Señor en el tiempo de Ciro despertó a un remanente para que fuera a restaurar Jerusalén, la mayoría no salieron de Babilonia, porque era su sueño. Era el sueño babilónico. Estaban tranquilos, eran ricos,
quizás hasta gobernaban la nación. La economía babilónica dependía de ellos. Pero había un remanente que estaba comprometido con Dios. Y a pesar que tenían el sueño babilónico, lo estaban viviendo. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Ellos no estaban contentos, a pesar que tenían todas las comodidades naturales, eran reconocidos. Pero dice, llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos habían ganado riquezas materiales, pero habían perdido la comunión, el compromiso con Dios. Y toda su experiencia espiritual era solamente un recuerdo, algo pasado. Y dice que lloraba acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilónicos, nos pedían que cantásemos. Ellos habían oído que Dios estaba con ellos, que ellos tenían reuniones espirituales preciosas, donde el Señor los visitaba. Y le decían, cántenos los cantos de Sión. Hemos oído que son muy lindos. Y dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos lloraban porque la presencia del Señor no era como la habían experimentado en Sión. Y ese compromiso que tenían con Sión era tan fuerte que soportaban la presión del grupo, diciendo, cantadnos un cántico, cantadnos. Ellos sabían que Babilonia era un lugar muy bello y cómodo, pero no era el lugar que Dios había escogido para ellos. ¿Cómo podemos cantar en tierra de extraños? Ellos les decían, cantadnos los cánticos de Sión, la iglesia. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? ¿Ven la diferencia? Ellos pedían cánticos de Sión. Y ellos decían, no es Sión, es Dios, son los cánticos de Dios. Y no podemos cantarnos en tierra de extraños. Ellos sabían que los cantos eran para Él, no para la gente, no para la iglesia, eran los cánticos de Jehová. Yo recuerdo hace muchos años, visité a una iglesia evangélica. Ellos habían hecho una campaña evangelística y
me invitaron, luego me invitaron a predicar a la iglesia, pero antes de la prédica estaba la alabanza. Y el pastor empezó diciendo: hermanos, vamos a cantar al Señor. Hermana Luisita, ¿podría decirnos cuál es el canto que le gusta? Así, a mí me gusta, poderoso es el Señor. Ok, cantemos, poderoso es. Y todos empezaron a cantar poderoso. Y hermano Juan, ¿y usted cuál es el canto que le gusta? A mí me gusta tal canto. Pues cantemos todos. O sea, era de los cánticos de Sion, pero no los cánticos de Dios. Y así vivimos hoy, en una confusión tremenda. Hoy que encontramos iglesias de distintos sabores y colores, y podemos escoger la que querramos, toda vez sacie nuestro paladar. Pero que el Señor nos guarde y tengamos un compromiso como los que tenían estos hombres. Ellos sabían que no podían cantar. Lo único que hacían era llorar y lamentarse. Salmo 126, versículo 1. Gracias. Salmo 126, versículo 1. Dice: esto era lo que decían, lo que pensaban los cristianos ahí en Babilonia, aquellos que lloraban cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, porque a pesar que vivían en un país lindo, estaban cautivos. Dice: entonces seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa. Ahí sí van a alegrarse cuando salgan de la cautividad, cuando el Señor los visite. Dice: y nuestra lengua se llenará de alabanza. Sí, entonces cuando haya la visitación del Señor, nuestra vida espiritual cambiará. Vidas comprometidas, y así fue cuando subieron a Jerusalén con Nehemías, Esdras, a restaurar Jerusalén. Y dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, porque si estamos en su presencia hay gozo. Y dice el verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa era la esperanza de ese pueblo cautivo, de ese pueblo comprometido. Ojalá tengamos ese grado de compromiso con nuestro Dios. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque su visitación está a las puertas.
ese avivamiento que por siglos la iglesia ha esperado, está, como decimos, a un tiro de piedra. Y hoy debemos alzar nuestras cabezas sabiendo que esa visitación viene y está más cerca que nunca. Isaías 60, versículo 1 al 5. Ya terminamos, hermanos. Isaías 60, del 1 al 5. Hablando de esa visitación, hablando de la visitación que esperaban los hijos de Dios en Babilonia, la futura gloria de Sión. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y ya empezamos a ver eso. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Sí, hermanos, hablando del mundo, las multitudes del mar buscarán la luz, buscarán la presencia de Dios, y el único lugar donde la hallarán será en medio de sus hijos, en la iglesia. Ya no habrá competencia en las iglesias locales, a ver cuál es más grande. No cabrán, no habrá espacio para las multitudes. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Qué tremendo. Cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios se unieron a Israel y salieron de Egipto también. Así como dice aquí, multitudes del mar vendrán. Pero dice que las riquezas de las naciones también vendrán. Cuando Israel salió de Egipto, salió con todos los tesoros de Egipto. Egipto quedó en quiebra porque los judíos se lo llevaron. Y no que lo robaron, dice la Biblia que ellos se los entregaron. Y así será en el fin. Las riquezas del mundo estarán en manos de la iglesia. Isaías 60, versículo 10 al 12. Isaías 60, del 10 al 12. Dice: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi voluntad buena, en mi buena voluntad, tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, imagínense. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Versículo 18.
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esas dos cosas van a fluir como nunca. Los muros que serán levantados, que tiene que ver con la salvación, y las puertas que estarán abiertas todo el día, hablando de la alabanza. Hermanos, que en nuestro corazón haya un clamor, una oración. Señor, yo quiero vivir una vida comprometida contigo. Dame de tu gracia, porque quiero alcanzar lo mejor de ti. Quiero ser parte de ese remanente que subió de Babilonia para restaurar Jerusalén y así cantar los cánticos de Sión y gozarme en tu presencia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Una vida comprometida. Y para eso ha servido esta pandemia, para que nos aferremos al Señor, para que estemos con Él comprometidos. Muchas iglesias han abierto las reuniones presenciales, así como nosotros hoy, debido a que no han tenido finanzas, debido a que si no las abren, entonces no hay ofrendas. ¿Cómo vamos a hacer? Y muchos abrieron aún quizás antes del tiempo. Yo le dije al Señor, si yo voy a abrir hasta que tú me digas. Pero no voy a abrir porque no hay finanzas. Porque eso sería interés creado. ¿Me entienden? Y hemos sido quizás de los últimos en abrir la iglesia, tanto aquí como en Chalchuapa. Pero sí puedo decirles que no ha sido por falta financiera. Delante del Señor se lo digo. No estuvimos congregados donde Dios. Y si estamos hoy aquí en una reunión presencial, es porque teníamos que hacerlo tarde o temprano, no porque a un hermano me decía, hermano, sigamos así con Zoom. Yo feliz desde mi casa predicando también. Pero no puede ser, no es así lo que Dios pide. Así que yo le doy gracias, porque no estamos todos, pero los que estamos es una bendición. Amén. Que Dios nos ayude, pero que haya un compromiso en nuestras vidas por el Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.